nombre es Rubén Armoa y esta es la introducción al curso de terapeuta en medicina natural. Y bueno, en esta nuestra primera clase lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que es la filosofía china. ¿Qué es la filosofía china? Es una manera de entender los 4 elementos, que en realidad para los chinos son 5: fuego, agua, aire, tierra y metal. Pero en esta introducción básicamente vamos a hablar de los 4 elementos que aquí en Latinoamérica son por ahí lo que más se hablan, y la clase que viene les voy a explicar por qué no. El aire, el agua, la tierra y el fuego. Para entender un poco qué es la medicina natural es poder entender el equilibrio interno que tenemos. Adentro tenemos una farmacia que funciona de manera perfecta. Cuando una persona se enferma o somatiza alguna enfermedad, tiene que ver con que esa farmacia interna no está funcionando en el equilibrio perfecto, que es una imagen del universo. La medicina natural no tiene nada que ver con ninguna religión ni con ninguna concepción de Dios. Sin embargo, al entender estos 4 elementos podemos entender que somos un equilibrio perfecto con respecto al universo. ¿Qué quiero decir con esto? Para entender un poco cómo funciona todo esto tenemos que entender que somos el reflejo del universo. El hombre es el reflejo del universo. Somos 70% de agua. El universo tiene 70% de agua. Tenemos en las venas los ríos, en los huesos las piedras, en las carnes los continentes, los bosques en el cabello, los cráteres, las montañas, volcanes. De hecho, en nuestra sangre tenemos miles de elementos transportándose hacia algún lugar, así como en el universo, en el mar tenemos ballenas yendo hacia un lugar, en nuestra sangre hay elementos yendo. Somos la idéntica imagen del universo adentro de nosotros. Entonces, cuando podemos lograr ese equilibrio entre el agua, el fuego, el aire y la tierra, podemos tener una sincronización. De hecho, enfermarse quiere decir desincronizarse de esa sabiduría que tiene el universo. Cuando se produce esa falta de sincronización, es cuando empezamos a sentir que estamos como desconectados del todo. La medicina holística tiene que ver con un todo. ¿Y qué es un todo? El entender que somos parte del todo y que no somos algo que está separado de ese todo. Para entenderlo de otra manera, si empezamos a hablar del aire, el aire, cada elemento tiene vida adentro de nosotros. Si no respiramos por un par de minutos podríamos morir. Y cada elemento tiene que ver con una emoción. Fíjense en que si empezamos a controlar el aire, ¿qué pasa si uno hace yoga o ejercicio de respiración? El pensamiento, el aire actúa sobre todo en el pensamiento. De hecho, por eso el hábito de prender saumerios produce una sensación agradable. De hecho, el primer sentido que se desarrolla en una persona cuando nace es el olfato. Sentimos a nuestra mamá, eso actúa en el rinencéfalo, que está en nuestra parte límbica, en una parte antigua de nuestro cerebro, y nos produce emociones. Una persona que controla su respiración puede superar ataques de pánico, de fobia, puede relajarse, puede calmar su pensamiento. Y como les decía hoy, cada elemento tiene vida y también puede tener un lado negativo. El lado negativo del aire puede ser fumar. Una persona que no puede controlar su pensamiento fuma. Las adicciones, no controlo lo que pienso. El lado opuesto puede ser una adicción. La cocaína es una droga que entra por el aire, por la nariz. La marihuana es una droga que entra también por el aire. ¿Y dónde trabaja? En la parte mental. Cada elemento tiene su contraposición o su lado negativo. Entonces el aire tiene que ver con ese tipo de adicciones. Y el aire en sí es un elemento importantísimo porque
combina a todos los demás elementos adentro de nosotros. Por ejemplo, el perro vive 15 años. ¿Por qué un perro vive 15 años? Un perro vive 15 años porque respira sin parar. Tiene muchísimas respiraciones por minuto. Al tener muchísimas respiraciones por minuto, se oxida más rápido y vive menos. Una tortuga tiene 4 respiraciones por minuto. Al tener 4 respiraciones por minuto, fíjese la cantidad de años que vive. Entonces, una persona relajada que respira bien, se oxida menos. Entonces, somos parte de un todo. Segundo elemento, el agua. El agua tiene que ver con las emociones. Cuando uno llora, es porque tiene emociones que lo están lastimando. ¿Y por qué, si bien somos como seres perfectos que Dios nos creó de una manera exacta, por qué cuando uno llora no lo elimina como si fuese una materia fecal? O sea, ¿por qué uno lo muestra en los ojos? Porque necesitamos compartir nuestro dolor, porque es una manera de sanarnos. Por eso se ve en los ojos. El agua tiene que ver con las emociones. ¿Y cuál es el vicio del agua? El alcohol. El alcoholismo. Un alcohólico es una persona que tiene problemas con el agua. Seguimos hablando del elemento agua. El agua es uno de los elementos, como todos, no son importantes, pero el agua nos lleva a una memoria celular. De hecho, antes de que existiera el universo, primero era todo agua, y nosotros venimos del agua. De la misma manera, el agua, venimos del vientre materno, donde estamos flotando en un medio de agua. Antes de que se originara todo, todo era agua, y el hombre de alguna manera emergió del agua. Por eso cuando vamos al mar, nuestras células sienten una especie de nostalgia, entran en contacto con una parte antiquísima de nosotros. Por eso uno puede ir al mar y encontrarse con esa sensación tan especial con la naturaleza. Si hablamos del elemento tierra, este da origen a uno de los principios importantísimos de la medicina natural. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. De hecho, somos lo que comemos. Fíjense que si uno pinta un auto, si uno le pone al auto nafta, el auto va a andar mejor o va a andar peor, pero en una persona es mucho más importante el alimento, porque también pasa a ser la chapa y pintura. El color de pelo, el color, cómo está la piel, el alimento se transforma en una energía dentro de nosotros que es fundamental. Y todo lo que comemos proviene de la tierra o tiene una conexión con la tierra. Y el elemento negativo de la tierra sería la gula, el no poder controlar y que un pancho los domine a nosotros, ¿no? La emoción que domina la tierra sería la gula, y la obsesión también tiene que ver con el materialismo, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y el último elemento, que sería el fuego, tiene que ver con la irradiación. Sería genial que ustedes puedan escribir en una hoja estos cuatro elementos para analizarlos, ¿no? Aire, agua, tierra, fuego, y al lado, ¿qué emoción es la que tiene que ver con ese elemento, ¿no? Como aire tiene que ver con el pensamiento, el agua con la emoción, la tierra con la gula y con la obsesión, con el sistema nervioso, con lo que somos, con lo que comemos, ¿no? Y el fuego con la irradiación. El fuego es un elemento muy interesante, ya que podríamos hacer un gráfico y poner una H, que es de hombre, y una M, que es de mujer. Entonces, el fuego tiene básicamente dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos? En el hombre, el negativo está en la cabeza y el positivo en el pene. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que el fuego tiene que ver con lo sexual. En todos los seres humanos hay dos emociones que son las fundamentales y que traemos como un arquetipo, que es la supervivencia y la reproducción. Lo tenemos en nuestra parte arquetípica, es una emoción que viene con nosotros. Si no, el hombre se extinguiría, dejaría de reproducirse.
o no comería y sucedería básicamente lo mismo, ¿no? Entonces el hombre tiene dos polos, el negativo en la cabeza y el positivo en la cabeza. ¿Qué sucede cuando un hombre tiene mucha descarga positiva? O sea, mucha relación sexual, esto de alguna manera repercute en su polo negativo. De ahí viene el Tao, el Tantra. O sea, no estoy diciendo que no haya que hacer el amor, por supuesto que no, sino que la excesiva descarga de esperma despolariza la parte negativa del cerebro. Por eso a un adolescente, cuando está cuando está en la adolescencia y tiene un exceso de masturbación, en lo vulgar y en lo popular le dicen esa palabra que ya todos conocemos, ¿no? Por eso un hombre que necesita hacer algo importante como jugar al fútbol, si tiene sexo antes, su nivel de energía disminuye un montón. Entonces, de hecho hay estudios que se hicieron en China, el doctor Mantek Chia habla del hombre multiorgásmico, donde habla que el hombre que eyacula mucho tiene mucha descarga de energía, entonces pierde su energía. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en orugas, que las orugas que no eyaculaban vivían el doble. Y los hombres que hacen tantra pueden llegar a volverse multiorgásmicos, porque al no eyacular mucho llegan al clima y sienten mucho más placer que si tuvieran una eyaculación pronta, ¿no? Entonces, por eso en la antigüedad se les prohibía a los monjes también tener sexo, porque al tener una descarga positiva se debilitaba el riñón, y en medicina china se asocia al riñón con la fuente de la creatividad. Al no desperdiciarla, esta energía sube por medio del Kundalini y ilumina nuestro cerebro, que es algo fundamental. No estamos diciendo que uno no tiene que tener sexo. Lo que estamos diciendo es que sería genial controlar solo la eyaculación, y sí, y eso a la vez es positivo porque uno puede tener mucho más sexo, ¿no es cierto? Y en la mujer pasa exactamente lo contrario, y esto es muy interesante. La mujer es al revés que el hombre. Por ejemplo, tiene el polo positivo en la cabeza. Por eso una mujer, para poder entregarse sexualmente, primero tiene que entrar todo de otra manera y entra por la cabeza, y el polo negativo está en la vagina. Por eso una mujer podría ejercer la prostitución, porque al tener el polo negativo acá puede tener muchas descargas. Sin embargo, el hombre podría 2 o 3 días tener muchas descargas, pero después realmente se complicaría. Sería imposible. ¿Cuánto podría sostener? En cambio, la mujer, al tener un polo negativo en el área sexual, en la vagina, al tener el polo negativo, puede tener muchas descargas. Y de hecho esto también grafica por qué una mujer que fue abusada, la complejidad psicológica, porque esta es el área del cerebro, la complejidad psicológica que puede tener, que es mucho más grave que en el caso de un hombre, o al menos estadísticamente, generalmente, las mujeres que fueron abusadas les cuesta muchísimo superar ese trauma, porque queda en el polo positivo. Resumiendo lo que estamos hablando, en el elemento fuego, que una de las cosas que rige es la sexualidad, tenemos en el hombre el negativo en la cabeza, positivo en el pene, en la mujer el positivo en la cabeza y el negativo en la vagina. Y también hay una especie de subelementos que es muy interesante hablar. Por ejemplo, el hombre, su mayor cantidad de fuego está en el pene, por eso el hombre generalmente tiende, como sexualmente, a querer propagar. El fuego se propaga, es algo, de hecho, el hombre cuando eyacula, el fuego se apaga de golpe. Es como si yo a una cocina le cierro la hornalla. ¿Qué pasa? Se corta de golpe el fuego. Y la base de agua se encuentra más que nada en el corazón. Entonces sexualmente el hombre es como que el fuego del pene va calentando el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? El agua, la temperatura del agua se calienta de a poco. Entonces a veces, o generalmente, un hombre tarda un poquito más en enamorarse, pero cuando se enamora, tarda más en desenamorarse porque la base del agua la tiene en el corazón. Y la mujer es exactamente la inversa. Tiene agua en la genitalidad. Entonces tarda un poquito más en calentarse. Es como que el hombre con su fuego va calentando de a poquito los ovarios, va calentando el agua.
Y cuando la mujer queda excitada, tarda mucho más en enfriarse, porque el elemento que más rige ahí es el agua. Por eso una mujer en la cual se siente extasiada con su hombre, que su hombre le hace bien el amor, por llamarlo de alguna manera, sexualmente queda como más atrapada. Y después vamos a hablar de las hormonas que se producen, como la oxitocina, que también cuando el bebé chupa la teta, la mujer segrega más oxitocina, que es la hormona del apego, ¿no? Porque genera eso, que eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Bien, el fuego. Entonces la mujer es agua en lo genital y fuego en el corazón. Por eso cuando una mujer se desenamora, de alguna manera se apaga el fuego de golpe. Cuando decide, estadísticamente se dice, cuando una mujer decide separarse, el cambio es pronto y rápido. Porque el fuego cuando se apaga, se apaga. Y esto influye de alguna manera en el psiquismo de los seres humanos, ¿no? Entonces, en términos generales, la idea es entender que somos parte de un todo y que nuestros órganos no funcionan separado de las emociones. Si una persona está muy triste, ¿qué le sucede? Empieza... ¿Y quién sufre? El pulmón. Si una persona está con bronca, en los ojos, en el hígado. Si una persona tiene miedo, puede hacerse pis. El riñón sufre. Realmente las personas con ataques de pánico y fobia suelen sufrir de los riñones. Si alguien entra y asalta, saca un arma y a uno se asusta muchísimo, se hace pis encima. Un nene cuando tiene etapas de crecimiento, y es normal pasar por etapas de miedo, se hace pis en la cama. Los riñones sufren ante el miedo. Y a la vez el clima en el cual vivimos también tiene que ver. Una película de terror y el miedo tiene que ver con un clima frío. Uno no ve una película de terror hecha en el Caribe con calor. Y el calor tiene que ver con el corazón, con la alegría. Todas las emociones tienen que ver con los órganos. Viene alguien y te dice, te ganaste la lotería, vas a ser millonario. De semejante emoción te puede agarrar un infarto. O viene alguien y te dice algo malo, es un mal trago y te puede agarrar un infarto. Y por lo general los infartos son en verano. El calor tiene que ver con el corazón. La alegría tiene que ver con el calor. En verano el corazón sufre más, baja la presión. En nuestra próxima clase vamos a hablar de cómo la temperatura influye en el cuerpo, en las emociones y en los órganos. Bueno, esta fue nuestra introducción a la filosofía china. Les agradezco muchísimo y que tengan una buena semana. Che, Rubén, escúchame, metemos los chocurray acá, para analizar un poquitito bien la cosa. Ponemos los signos acá, sí. Porque Rubén Armoa es médico naturista. Si vos querés sentirte realmente bien, cambiar tu energía, que las cosas realmente te fluyan y ser feliz, lo que tanto buscamos, médico naturista, Rubén Armoa, extraordinario. Acupuntura, Reiki y un abrazo.